Bueno, episodio 2 de Ciencia y Sarasa. Sergio, ¿cómo estamos? Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, estamos hace una hora tratando de definir el lugar, el spot de grabación. Decidimos hacerlo acá afuera, quizás se escuchan algunos ruidos, están por dar misa ahí atrás. Pero bueno, dejarles eso en claro, preferimos tener la naturaleza como fondo, por más que por ahí se escuche algún ruido. Así que bueno, sin más, Sergio, todos te conocemos por tu rol de preparador físico, estuviste en los Pumitas, en los Pumas, Leones, Leonas, pero más allá de eso, si vos tuvieses que decirme hoy quién es Sergio Wild, ¿cómo te presentarías? Qué pregunta. Em, en todos estos procesos que intento hacer con ustedes, de generar reflexiones para lograr la máxima potencia que tienen los individuos, en una época hacíamos que se bauticen ustedes. O sea, yo les hacía esta pregunta que vos me estás haciendo a mí: ¿quién sos vos? De hecho, no soy muy original. Este, no hay nada nuevo sino lo que se ha olvidado, dice Marcos Vázquez, el líder de fines revolucionario. Entonces, yo lo voy a copiar de una película que se llama Apocalipto, una historia de un, de un pueblo indígena en la época este, prehispánica, donde ellos se dominaban y lo empiezan a perseguir a uno, a un representante de una tribu. Estas culturas incaicas tomaban pueblos prisioneros y los esclavizaban, mucho antes que vengan los españoles, o sea que no es tanta culpa de esta cultura fuera de pot. Lo empiezan a perseguir, a perseguir, a perseguir, y el tipo escapaba de su selva, y hay una toma que entiendo que debe ser probable que sean las cataratas del Iguazú, donde salta para escaparse, aterriza en el agua y le dice a los españoles: yo soy Garra de Jaguar, esta es mi tierra, aquí han vivido mis abuelos, aquí ha vivido mi padre y acá van a vivir mis hijos. Y ya no tengo más miedo porque yo ya sé quién soy, ya no tengo por qué escapar de vos. Entonces siempre trato de saber cuál es mi nombre de verdad y le propongo a mis alumnos que sepan el nombre y el nombre mío ha ido cambiando, chicos. Siempre mis alumnos me han bautizado con intensidad. Vos sos el maremoto, vos sos esto. Y en una época me sentía identificado con eso. Y mi nombre actual es Yo soy el que enseña. Este, no puedo dejar de transitar la emoción que tiene el sello del ser humano. El ser humano, el Homo sapiens, es sapien únicamente porque puede transmitir conocimiento, porque puede compartir su experiencia. Y si vos me preguntás quién soy ahora, yo quiero que mi vida tenga eso, el sello de humano, el sello del maestro, el sello del que enseña, no porque crea que sé toda la verdad, sino que te expongo mi perspectiva para que vos la conjugues con la tuya. Yo, mi respuesta es compleja, pero esa: yo soy No, y el que se quiere nota compartir. siempre, se nota en todas las clases. En todas las clases se nota que querés brindar todo el conocimiento que tenés y que te da gusto hacerlo. Así es. Que te frenamos siempre en cualquier momento y estás predispuesto a tener una charla. Sí, Sergio, acá hablando, tengo mucho tiempo estuviste en el entrenamiento del alto rendimiento. Quería preguntarte cuál sería tu filosofía, si podrías definir tu filosofía de entrenamiento en una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra, qué pregunta. Mi alumno me hace una pregunta más compleja y le acabo de decir que le acabo de decir que lo que sirven son las preguntas y me acaban de hacer una pregunta. Creo que los privaría de muchas cosas si las circunscribiera a una sola pregunta. Este, Fluir sería si yo quisiera sintetizar en todo, sería flow, pero, pero normalmente la gente no entiende qué es el flow. Y el flow,
hay que entenderlo a nivel psicológico, a nivel filosófico, pero actualmente se lo está explicando a nivel cuántico, a energía. Explicarlo un poquito porque lo vemos bastante en clase, siempre se lo menciona. Resumidamente, ¿qué es el El flow? flow. Bueno, hay que saber qué es el flow. Yo intuyo que es el flow. Leí sobre el flow, vi papers sobre eso, pero voy a intentar ver si mis limitaciones me permiten explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Eh, Recién les mostraba cómo yo estabilizo mis creencias. Yo me las repito hasta que yo entiendo que lo que eligió mi corteza es lo que tiene que reflejar mis acciones. Este, y una de mis creencias más grandes, de mis filosofías más firmes, es una frase también incaica que se llama maya, perdón, In Lakesh. In Lakesh significa somos uno. Y el somos uno puede tener un montón de interpretaciones. Somos uno, todos los humanos somos uno. Si te duele algo, me duele. Si estás feliz, me alegro por vos. Si tenés angustia, yo no puedo dejar de angustiarme. Y si brindas amor, y no es algo que yo crea, se han hecho experiencias. Francia es pionero en este tipo de experiencias, ¿viste? De saber cómo una emoción influye. Y después tenés frases filosóficas, si una mariposa bate las alas en Sudamérica hay un tsunami, o sea, cómo esta cuestión de que cada acto de cada uno nos influye. Entonces, eso nos indica que somos parte de un todo. ¿Cómo te puedo influir? ¿Cómo puedo ser individuo si yo sé que todo me influye? Y si somos todos influyentes, quiere decir que estamos en una masa compartida, en una masa de energía, en una masa de resonancia cuántica, en un plasma. Y se cree que el universo es así, porque actualmente las discusiones son qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, por qué tenemos esas tracciones, las galaxias están envueltas en expresiones gravitacionales que no entienden por qué giran de esa manera si no hay masa, si hay vacío y no hay vacío. Eso indica que todos estamos en un solo, voy a decir una cosa muy pesada, en un solo ser vivo. Somos parte y bueno, y el fluir, el flow, es entender que somos parte de eso, no que ir en contramano del tejido vivo, sino dejarse llevar. Y para mí el entrenamiento, el que entiende, el que tiene esas epifanías. Ustedes se enojan porque yo uso esas palabras viejas. Cuando voy, sí, esto es una visión, así algo que me ha quedado claro. Entonces, cuando vos sentís que no lo empujás al universo, que el universo te deja fluir, cuando tenés esa energía infinita, porque has sumado la energía del somos uno, del que todos somos uno, vos sos uno con tus creencias, sos uno con tu biología, con tu fisiología y sos uno con tu equipo. Entonces, yo cuando me preguntas cómo definir el entrenamiento, es, es la capacidad de encontrar esta vibración con todo lo que me rodea y canalizarla en la energía de un deportista, en la energía de un individuo que quiere lograr un objetivo a través de un medio físico. El flow es sintonizarte, flotar. No sé si me expliqué, pero es complejo de entender, pero el flow verdadero es ese. Bien. El otro día estaba viendo un podcast de Francis Holloway, y él hablaba que dice que es preferible que un sujeto que tenga malos hábitos, por ejemplo, que no descanse bien, que beba alcohol y que no coma bien, pero que entrene fuerza, a una persona que coma bien, no beba alcohol y duerma bien, pero que no haga nada, no tenga ningún entrenamiento de fuerza. ¿Qué opinas vos acerca de esto, digamos, de si coincidís o...?
Sí, son cosas propias de Francis, tira esas cuestiones al universo. Eh, el, es un todo, te reitero, o sea, el tema de la conducta es un todo. Estoy convencido que lo que dice es verdad. Pero, si vos haces fuerza, le estás contando a nuestra biología ancestral que estás en una situación de combate, de lucha, de obtención. Porque ¿qué es la fuerza para la energía, para el, recuerdan que vimos en algún momento que somos un circuito de energía de baja frecuencia cerrado. Son átomos entrelazados. Nosotros somos eso. Entonces, si vos a ese circuito le contás que, que estás requiriendo energía, porque hacer fuerza, ¿qué significa? Un ser humano, un animal, algo, hace fuerza únicamente si pretende algo, si requiere algo, buscar energía, buscar refugio, ahorrar energía, cobijarse, buscar una cueva o reproducirse. Siempre la energía determina que vos estás procurando algo. Entonces, si vos haces fuerza, le estás contando a toda esta cuestión helicoidal de genes que tenemos, que estás buscando algo. Y esa búsqueda, ese ser tuyo se ordena, organiza tu, tu energía de baja frecuencia cerrada y lo sintoniza en tu esencia. Sí creo. Estoy yéndome pero a un lugar que no sé si se entiende. Yo te lo puedo explicar simplemente. Vos generás tensiones proteicas, generás rotura de tejido, esa rotura de tejido va a optimizar cualquier recurso que le dé, aunque sea de baja calidad, comida chatarra y lo que sea, va a generar masa, la masa esa va a generar tono muscular, el tono muscular va a generar requerimientos de tejido adiposo y te va a mantener a un corazón, a un sistema circulatorio, bien. Pero me gusta más la primera explicación. Respuesta, estoy de acuerdo con Francis, los por qué te lo acabo de decir en dos niveles de lenguaje, digamos. Bien, Y Sergio, me gustaría que también toquemos un poquitito más sobre lo que hiciste en tu carrera y el alto rendimiento, que tuviste una carrera muy relacionada al alto rendimiento, pero también seguramente a muchas decisiones que tuviste que tomar. Y me gustaría preguntarte, si volvemos al inicio de tu carrera, ¿qué cosas cambiarías y qué cosas harías exactamente igual? ¿Qué tema? Sí estuve vinculado al alto rendimiento, pero nunca busqué eso. Eso me encontró a mí, no entiendo por qué, y es la primera vez, Mati, que me lo planteo. ¿Vos buscabas el alto rendimiento? No, no lo busqué. Eh, Me gustó el deporte toda la vida. Competí, no sé si les contó, competí en atletismo. Este, sí, gané mucho. Inclusive creo que hasta tengo aún un récord cuyano de salto en largo como juvenil. Tengo marcas en 100 metros. Integré algunos equipos nacionales de posta. Participé en universitadas después en la universidad. Me gustó a mí competir. Este, pero no me vi entrenando en alto rendimiento. Me encontró un amigo, me dijo, che, este, voy a estar fuera del club un tiempo, ¿no me querés reemplazar como preparador físico? Me presentó en universitario, empecé a trabajar ahí. Después otro amigo me llevó al lawn tenis y lideré ahí un proceso de preparación física, primero con el plantel superior y después organizando algo con todos los juveniles. Y en ese contexto ya estaba parado con el seleccionado tucumano y en ese contexto ya había entrenadores que iban a entrenar los Pumas y en ese contexto la UAR hace una convocatoria para ver quién puede ser entrenador UAR y me presento y me eligen y cuando me doy cuenta estaba parado en una Copa del Mundo juvenil y cuando abro los ojos de nuevo estaba en un test match con los Pumas y cuando se enteran de esto
viene otro seleccionado como las Leonas a hacer un coaching conmigo y lo hacen 2 veces y después viene... Y, y no me di cuenta en qué momento pasó todo eso. Claro, no estaba planificado Yo no lo tenía como objetivo. interés, como objetivo, pero este, lo puedo decodificar como casualidad o lo puedo decodificar como que, que la pasión seduce, enamora. Entonces, cuando haces algo con pasión, no importa si tenés razón, el resultado siempre va a ser interesante. Y con esto quiero decir que no sé si he hecho bien las cosas en esos lugares. ¿Eh? De hecho, tenía la convicción que contagiaba y esa convicción que contagiaba generaba resultados. Pues sí he tenido muchos resultados, ¿no? Reitero, no creo que el resultado sea por razón, ¿no? La, Si bien me decís que no buscaste llegar ahí, ¿hubo algún momento bisagra en el que te diste cuenta que estabas listo para entrenar un seleccionado? no, siempre pensé que me faltaba mucho, siempre, pero sinceramente, ¿no? No te estoy dando un discurso para humildad. Este, Quizá eso fue justamente lo que te llevó a estar en un seleccionado, pensar que siempre te faltaba. Sí, estaba convencido. Cada cosa que hacía con los jugadores era parte de mi convencimiento, pero siempre decía, ¿seré yo lo que le hace falta a este grupo de gentes? Me obligaba a permanentemente leer, estudiar. Ya me conocen, soy un enfermo de averiguar, de entender, de analizar paper, anécdota, lo que sea. Entonces no, Mati, nunca he creído que estaba listo o que era el mejor para hacer esa tarea. No lo creí nunca, jamás. Sergio, y al momento de que cuando vos dijiste que te anotaste en esa convocatoria para ser preparador físico de los Pumitas, cuando te nombraron, que te llamaron para formar parte, eh, ¿no sentiste que en algún momento que no estabas a la altura? Así decir, bien, me tomaron, pero siento que pues puedo fallar o puedo... ¿Qué es lo que me pasaba a mí ahí? Lo que le pasa a todos los jóvenes. Este, tenemos una convicción tan grande que creemos que podemos llevar adelante la tarea, a pesar de alguna inseguridad o algún pequeño temor. Pero si vos me preguntabas si creía que había alguien mejor que yo, no. Yo siempre creo que yo era el mejor, pero que sí podía mejorar infinitamente lo que yo sabía. Y creo que de las virtudes, de las pocas virtudes que tengo que me mantenían ahí, era esta apertura, esta flexibilidad absoluta al cambio. Ejemplo, yo los torturaba a los managers porque todos los papers de la época decían que tenía que tener una carga glucogénica antes de competir, entonces se les daba de comer ideo, me quiero morir, se le da de comer algún hidrato de carbono antes de la competencia, sabíamos que iba a generar después por los procesos insulínicos una baja de glucosa y entonces le damos una ración de espera, se llamaba, le damos unos Gatorade y algo para subir la glucemia. Y esa era mi creencia. Y años después lo hacía competir en ayuna. De hecho, que entré en un equipo en Chile, que salimos campeones nacionales de juego reducido de Seven, compitiendo en ayuna. O sea, ¿para qué te cuento esto? No decía, mira, ganó. No. Cómo mis creencias se han ido adaptando, cambiando a mis experiencias, a mi conocimiento y a la investigación. Ese ha sido el fuerte, digamos. Sí, y a lo largo de tu camino, de tu historia como entrenador, como preparador físico, ¿sentís que en algún momento cometiste errores y que esos errores te llevaron a mejorar y que fueron necesarios obviamente para crecer? Pero cada paso que daba era un error. ¿Algún ejemplo muy Muy puntual? claro. Y el ejemplo que te acabo de dar, o sea,
vos entrabas a un lugar donde yo entrenaba y había una mesa con frutas, con cereales, todos hiperglucemiantes, hipoglucemiantes en el momento que iba a jugar. O sea, más error claro que eso, que en mucha época de mi tránsito como entrenador, le apostaba al volumen como loco, y volumen, volumen. Como siguen haciendo los volúmenes, los, los boludos de ahora que le apuestan a morir al volumen, este, y con el tiempo empecé a reducir los volúmenes, enfocarme en la intensidad, privilegiar el descanso, y eso me hizo ganar mucho más que lo que ganaba cuando me decían, che, el volumen estabiliza todos los rendimientos, yo iba por ahí, ta, 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 ta. Mira, tengo muchas preguntas para hacerte que las voy a saltear porque te metiste en un Tema que te tema interesa ahora. interesante. Sí. Bueno, tema carbohidratos, que lo estabas mencionando recién, picos glucémicos y demás. Por la mayoría de nutricionistas bastante reconocidos, dicen que los carbohidratos son el combustible número uno para el rendimiento. Vos, vos por lo que contás, no estás tan de acuerdo. Me gustaría que defiendas un poquito esa postura. Si querés lo puedes explicar fisiológicamente o como te sea más sencillo. Vamos a ir de menos a más. Un carbohidrato, cualquiera sea que sea metabolizable para nosotros. Recordemos que nosotros hay carbohidratos como la lignina, la celulosa, no tenemos el extracto bacterial para usarlo, o sea, no tenemos las bacterias que pueden romperlo y que sean utilizables. O sea, todos los hidratos de carbono que nosotros consumimos tienen la potencialidad de liberar 4 calorías, 4 kilocalorías, ¿verdad? En cambio, las grasas 9. Entonces yo digo, ¿por qué voy a usar un sustrato energético que tiene un volumen y que tiene una liberación calórica de 4? Entonces saltan los puristas, sí, pero el nivel, la velocidad de utilización de un hidrato de carbono es mucho más inmediata que la utilización de una grasa que tiene un proceso mucho más lento, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Hasta que tu cuerpo tiene, este, tiene aceitado los procesos de liberación energética, de, de, de la simplificación de la lipólisis, del aporte del hígado, de los cuerpos cetogénicos. Entonces, primera adaptación, voy a contar una para que entiendan mi perspectiva. Yo en mi vida, pero en mi vida hice cardio, trabajo aeróbico, nunca hice eso. Corrí 400, le decía el otro día, en 47 y algo, 48, 100 en 16. O sea, era súper potente. No son, ninguna de las dos son marcas relevantes a nivel mundial, pero a nivel provincia, a nivel de Argentina, eran marcas lindas. Pero me ponías a correr 1500 metros y era rápido de verdad para lo que pasa acá en nuestro país, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿para qué voy a entrenar aeróbico si yo en alguna prueba de media distancia yo cumplía? En 3000 bajaba a los 12 minutos, ¿no? Pero no corría nunca. Entonces, qué es lo que pasa cuando vos sos absolutamente cetogénico, cuando prescindís de los hidratos? La primera respuesta es que te empezás a volver súper aeróbico. ¿Por qué tiene que ver que coma una cosa y que te vuelva aeróbico, que aumente tu potencia aeróbica? Me di cuenta por accidente, no por cultura, no por leer. Entonces, empiezo el proceso de cetosis y empiezo a medir una serie de cuestiones. Lo primero que veo es que mi frecuencia cardíaca empieza a caer.
Yo pensé, che, qué interesante esto. Lo segundo que veo era que salía a andar en bici o salía a hacer alguna tarea que requiriera algo aeróbico y mis marcas mejoraban radicalmente sin haber entrenado. Y no entendía. Le pregunto al negro Miguel, che, mira lo que me está pasando. Sí, sí. Justo teníamos una amiga que trabajaba en la Facultad de Bioquímica y dice, no, lo que pasa es muy simple. Al tener únicamente una dependencia energética de las grasas y de las proteínas, aumenta la densidad mitocondrial. O sea, para el público que no sabe, las mitocondrias son unos organoides celulares responsables de, de- de tomar los elementos de la nutrición y convertirlo en energía para hacerlo fácil, ¿verdad? Entran en ciclos de Krebs que van rompiendo moléculas y liberando energía, resintetizando fosfágenos de difosfato de adenosina, trifosfato de adenosina, liberando energía. Entonces, lo primero que hace tu cuerpo, tu citoplasma, muestra una densidad mitocondrial mucho más alta. Entonces, sin hacer nada, te vuelve más potente. Eso respondiendo a que ¿por qué voy a elegir grasa en vez? Entonces, tu disposición de energía, cuando sos cetogénico en el acto, es mucho más grande. Y de ahí te pregunto, ¿alguna vez has visto, no sé cuál es el bicho más, ¿saben cuáles son los animales más veloces del planeta o no? El chita. El chita, ¿no? Sí, creo que sí. Terrestre. Está terrestre, mamífero. Y ese se comerá mucho hidrato de carbono, che, para hacerse un pique. No. Y después, y después en el mar hay un montón de animales tremendos. Todos son cazadores. El pez espada, el marlín, es- tiene velocidades estúpidas. Y entonces, vos asegurás que, por ejemplo, un rugbyista o una jugadora de hockey, que es en lo que vos más te centraste, elimina por completo los hidratos de carbono de su dieta, puede rendir igual o mejor. Bueno, les propongo que transitemos un poquito lo que intenté hacerlos transitar durante el año a ustedes. Yo les pregunto, toda esta biología, estos changos hermosos que hay, este viejo divino, ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? O sea, somos la herencia de individuos que construyeron nuestra biología, nuestros genes, nuestros procesos fisiológicos en un laboratorio que no tiene nada que ver con este. En ese laboratorio, nuestros padres genéticos sobrevivieron a tremendos días, temporadas de ayuno, no comían nada. Por eso se desarrolló el tejido adiposo. Entonces, estamos diseñados en el útero materno, que es una vida independiente. Somos estrictamente cetogénicos. No solo que pasábamos temporadas de ayuno donde se clarifica que la cetosis era nuestro estado natural, y en esa cetosis podíamos cazar, podíamos correr, podíamos huir, podíamos hacer esfuerzos enormes. No, 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 pará, flaco, no me cases, que déjame que me tome un batido con proteína e hidrato. Que no, tenía que rajar, flaco. Y si tenía hambre, lo veía el bicho y tenía que correr, y lo tenía que correr y agarrar. Entonces, nuestra historia evolutiva es la más clara de todas las teorías en lo que estamos discutiendo, la veracidad de lo que estamos discutiendo. Estamos hechos para estar en cetosis. Sergio, y entonces, primero es necesario también haya un periodo de adaptación. O sea, por ejemplo, si yo soy futbolista y vos me decís que saco de los carbohidratos de mi dieta, por ejemplo, si yo hoy ya estoy acostumbrado a consumir carbohidratos antes de un partido, mañana juego y vos me decís no consumas nada, ¿voy a rendir igual? O sea, se necesita un periodo de adaptación para que el organismo se adapte a la Así dieta es, cetogénica. así es. A ver, el pasaje
lo podés hacer sin ningún tipo de complicación. Yo mañana empiezo una cetosis, mañana empiezo un ayuno. De hecho, yo les cuento, el año pasado siempre trato de que mis alumnos tomen un periodo de ayuno. Los ayunos de todo es bueno, ya hablamos de eso. Pero en un ayuno no ayunás. ¿Cómo es? En un ayuno no ayuno. No sé qué, me estoy volviendo loco, no. En un ayuno comes lo que tenés guardado. O sea, estás sin ingesta exógena, pero te estás morfando tus tejidos. Y no solo la grasa. Hay una serie de procesos biológicos que se están exponiendo ahora en lo que usás proteínas de células deterioradas, minerales, vitaminas, micronutrientes de células zombies, de células que tienen el riesgo de degenerarse y ser después las causantes de neoplasias de cánceres. Entonces, cuando estás en ayuno, cuando estás en periodo de carencia, toda tu historia genética está presta para ingresar en esta limpieza, en este reseteo. No pasa nada. Inclusive vas a obtener hasta agua, puedes pasar ayunos de agua. Y lo hemos hecho a nivel experimental con mis alumnos. Yo 5 días sin comer absolutamente nada. Entonces, si yo quiero empezar mañana, puedo empezar mañana. Porque nuestros parientes comían hoy día y mañana venía un diluvio o venía invadir y arrancaba para hoy para otro lado y así era y pasaba eso. Ahora, el deporte de alto rendimiento es otra jugada. Yo te dije que el reflejo de una cetosis era el aumento de la densidad mitocondrial. No es inmediata. Entonces, son procesos en los que para estar de nuevo en alto rendimiento, sí vas a tener que pasar por un tiempo de adaptación biológica a eso. Claro, porque yo también había leído algo sobre lo de López Chicharro que decía que si nosotros dentro de nuestro organismo tenemos como sensores que detectan si tenemos poca glucógeno en los músculos. Y al tener bajo el glucógeno, ¿qué pasaba? El estímulo que se enviaba era menor para no terminar de acabar las reservas que nos quedaban. Entonces, básicamente, como dice usted, se necesita hacer un periodo de adaptación para poder aumentar las mitocondrias, ¿sí? Para después poder rendir mejor con esa dieta cetogénica. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero yo me hice el macho y me estoy cagando de frío, así que me pongo la camperita. El precio del ser humano, ¿viste? Están todos los sensores diciendo conserva energía. La energía no es muy cara aún para este ser humano totalmente paleolítico que tenemos adentro. Y todos nuestros procesos biológicos y todas nuestras reacciones están gobernadas por el motor que hizo que Mati renuncie a su facha y se ponga la campera. Así es, acaban de ver un ejemplo en vivo que no estaba planeado, que no estaba pensado. Es su ser primitivo que controla absolutamente todo. Como controla que se ponga la campera, controla que quieras comer más, controla que quieras descansar más, controla que no quieras gastar energía. Acabamos de verlo el proceso en vivo. Impresionante. Y que te hago una pregunta saliendo un poquito de esto, que entiendo que quizás sos a veces un poco disruptivo, entonces quería preguntarte qué opinas del fitness actual. Pero me estás proponiendo que analice un menú infinito de propuestas. O sea, tirame una onda, a ver para dónde querés que analice, cuál. La pregunta va más orientada por ejemplo, que hoy se habla mucho de, no sé, este es el mejor ejercicio para tal cosa, o tienen la clave para lograr cierto objetivo, y cualquiera que no tiene ni siquiera una preparación por ahí, Uy, no te podés habla. imaginar la evolución histórica que tengo para responderte esa.
Primero aparecía qué sé yo, el Aerobox, el Pilates, el CrossFit, el Indoor Cycle, el Spinning, todas eran marcas registradas. Y resulta que nosotros, que somos los dueños del movimiento, no teníamos acceso si no pagábamos un canon para usar esa marca. Y lo que generaban la marca ni entendían de qué se trataba. Entonces, todas estas propuestas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, yo puedo andar en bicicleta y meter la bicicleta en un salón y ponerle un rodillo y no te compro la marca que vos querés, pero tenés que pagar un canon por usar, para poner, está bien. Vos inventó el término spinning y yo para zapa de eso pongo indoor cycle, o sea, bicicleta de interior. Este, entonces, el movimiento, todas estas corrientes son buenas, y me enojaba, ¿no? Yo decía, no le den pelota, le decía a mis alumnos, ustedes son profesores de educación física, son dueños del movimiento, analicen qué genera, generen prescripciones, rutinas con eso, y ustedes prescriban, y ya está. Y ahora veo que no importa la corriente del fitness que te atrape en una rutina de actividad física. Aplaudo la que sea. Si te ha puesto un espejito de color y ha hecho que la sociedad se mueva en este medio ambiente totalmente diseñado para no movernos, aplaudo. Entonces, ya no me importa cuál corriente es. Si esa corriente hace que una masa de seres humanos se mueva y ese movimiento, ya lo hemos discutido, sea fuerza, sea desplazamiento, genera salud, voy para ahí. No lo pienso mucho, aplaudo que hayan estas corrientes. Ya no me enojo más. Y escúchame, llevándote un poco más hacia el lado humano, que también lo charlamos mucho siempre, ¿qué valor crees que tiene la construcción de valores en un equipo? Hoy día lo hablamos fuera de cámara, que lo que te impactó para hacerme esta pregunta era cuando hablábamos en clase respecto al análisis que se hacía de equipos deportivos que tenían un rendimiento estadístico muy grande. Y en ese contexto, yo citaba el estudio antropológico que se hizo en los All Blacks, que era el equipo más exitoso desde que el deporte tiene registro. Seguramente atrás habían equipos muy potentes, pero desde que se tiene registro ha tenido una estadística muy alta. Y como el deporte mueve muchos intereses, especialmente económicos, está bueno saber por qué estos son así. Si yo quiero sponsor, guita, jugadores súper caros, yo necesito saber en qué radica esto. Y se ha destinado mucho dinero al análisis fisiológico de las prescripciones, nutricional, ahora actualmente recuperación de sueño, oxígeno hiperbárico, crioterapia, que sí, que no. Entonces, en esta cuestión de analizar toda esta, no estamos olvidando de que hay una energía. Somos uno, hay una energía que es de afuera y de adentro, porque somos uno, que no la analizamos. Y aparentemente esa energía el ser humano la simplifica como valores. Entonces cuando lo analizaron a los All Black, esta antropóloga americana fue a un campamento, ¿ha visto cuando se juntan y pasan un tiempo para entrenar? Una concentración, un trial, un campamento de entrenamiento. Fue y empezó a ver cuáles eran. Y sacó una conclusión, hay un libro, sacó una conclusión que eran 5 valores. Yo voy a citarlo de lo que esta persona genera, porque eran los oportunos en ese momento para los All Black. No significa que sean los valores que tiene que tener cualquier equipo. Me encantan los valores. El primero lo sintetizó en una frase que yo le comentaba, que era: los All Black limpian los vestuarios.
porque ellos empezaron a perder rendimiento cuando eran estrellas, venían, tiraban todo, dejaban todo, esperando. No, entonces su entrenador, este, creo que fue Graham Henry el que lo venga para acá, nosotros no, estamos perdiendo porque me dejó así humilde, los tipos llegaban, limpiaban el vestuario, se bañaban, limpiaban el vestuario, iban a la cancha, cortaban el pasto, o sea, volvieron a ser humildes, entendieron que si ellos creían que habían llegado al tope, no tenían por qué seguir aspirando cosas. Entonces, fue uno de los valores. Segundo valor que encontraron era que cuando mi emocionalidad me hace perder el rumbo, pierdo el partido. Entonces pusieron, los All Blacks tienen la mente en azul siempre. O sea, no me enojo con el árbitro, no me enojo con mi adversario, no me influye el resultado en mi emocionalidad. Entonces tenemos imágenes icónicas de que cada uno tenía un sistema para volver a la mente en azul cuando estaba enojado, encabronado. Y yo tengo la imagen de Richie McCaw desatándose y atándose los botines porque se daba ese momento de reflexión, es decir, mi cerebro primitivo, que es el que me maneja, ya me ha hecho un grito, pero ya lo he diagnosticado y lo anulo. Mi objetivo es ganar el partido. Este, tenían un tercer valor que era, podíamos discutir todas las estrategias habidas y por haber, cuando acordábamos cómo juega nuestro equipo, por dónde va. Teníamos un dicho maorí que se llama punta de lanza, que la lanza es una punta con un filo que atrás trae una asta pesada que cuando la lanzas, ese filo abre y el asta empuja para seguir abriendo tejido para cazar. Entonces, cuando ellos tomaban una determinación, cuál era su juego, su filosofía de juego, no cambiaban. Morimos con esto, ¿no? Yo te he dicho que teníamos que atacar por acá, por allá, no existía. Tenían una cuarta, y no sé si me estoy acordando en el orden correcto, pero bueno, una cuarta era que en el entrenamiento yo estaba dispuesto a entregar siempre más que cualquier otro. Entonces, la cuarta era un All Black siempre hace una de más. Una flexión más, una patada más, un tackle más, un entrenamiento más. Yo siempre hago, yo si soy un All Black, siempre hago una de más. Y la otra era que en un mundo donde ya no tenían competencia, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser mejor? Y era un compromiso que tenía cada uno de ellos en dejar la camiseta de los All Blacks en un lugar más alto. ¿eh? En el juego, eh, en los valores, como personas, como seres humanos, como integrantes de una sociedad. Entonces, cuando vemos que esos valores generan un rendimiento que no tiene nada que ver con 3 de 1000, comete un filete de salmón, entonces nos hacen pensar que las cuestiones del entrenamiento son mucho más complejas que prescribir rutinas. Si yo no tengo un equipo con valores, es muy, muy probable que pierda. Por más que tenga selecciones, he tenido oportunidad de tener el mejor jugador del mundo, no voy a decir quién es, y hacía tanto ruido en el equipo que hablaba con el entrenador y decía, no lo pongan, no lo pongamos, no lo pongamos, no lo pongamos, no lo poníamos, ganamos. De acuerdo entonces a tu filosofía y que decís que cada equipo tiene que tener sus valores, la formación de sus valores, que no todo para todos los equipos Son los mismos. Claro. ¿Vos cuáles serían tus valores para un equipo ganador? Si hoy tenés que entrenar un equipo, ¿y cuáles serían los valores que decís con estos somos los ganadores de todo? Pero es que eso es lo que yo te digo. En ese momento los All Blacks habían perdido la humildad y el valor ha sido la humildad. Si yo tengo que hacer un diagnóstico. Para generar mis objetivos siempre voy a hacer un diagnóstico. Yo no sé qué es lo que le falta. Yo te puedo decir qué es lo que estamos viendo que falta en los equipos deportivos actualmente. Esta construcción de sociedad súper confortable, digamos, donde no los expones a los jugadores a las hambrunas, no, la sociedad, el medio ambiente no nos propone dificultades. Entonces cuando vos le propones a un joven que se sacrifique,
te dice, pero ¿por qué, flaco? Tengo todo el pasto achado, tengo mi cama calentita, mi compu, mi celu, mi home theater, mi toda, mi viejo me banca, ¿qué voy a entrenar? Entonces, para mí, este, los valores que tienen que tener esta juventud son totalmente distintos. A mí, yo era el Capitán América, mi generación era, dame dificultades, yo voy. Y el valor actual sería, las dificultades son lo único que me construye, porque lo que hemos tratado de hacer como padres es sacarle dificultades a usted. Entonces, el valor necesario para el éxito depende de la evolución, del tránsito, de las circunstancias. No sé si se entiende. Sí, 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 exacto. Me gustaría que dejemos por un ratito la cancha, vayamos al agua, porque sé que sos un apasionado del buceo. Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue ese primer vínculo que tuviste vos con el agua y con el mundo submarino. Qué historieta, ¿no? Qué salto cuántico que le estamos poniendo a esto. Eh, cuando tenía la edad de ustedes, me encantaba la naturaleza. De hecho, nací en una finca, entonces hay algo que... La naturaleza es... La naturaleza, los árboles, ¿por qué no puedo contestar una pregunta y me voy a cualquier lado? Estos son doctores en química, los árboles. Los árboles tienen mecanismos este, químicos, liberan sustancias que nos generan vasodilatación, nos mejoran la presión arterial. ¿Se han dado cuenta que siempre en el ilusorio nuestro, en el ideario nuestro, nos gusta una imagen con plantas? Hemos elegido las plantas estamos todos tiritando de frío acá, pero estamos a la par de las plantas. Nos manipulan. Nosotros creemos que nos sirven, pero son mucho más antiguos, tienen evoluciones mucho más sofisticadas que nosotros. En ese contexto de gustarme siempre, cuando me recibí me fui a vivir a Brasil. Pasé un tiempo en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, estudié, me enamoré, hermosa época de la vida, y esta novia soñada que tuve en Brasil me regaló una máscara, y esa máscara tiene todo un simbolismo. Es como si me hubiese regalado un ticket para conocer otro universo, me hizo conocer otro universo. Y, y ese universo me enamoró. El primer profesor, me dediqué primero a la apnea, hacía caza submarina. La caza submarina no está prohibido por ley hacerla con tanques. Tiene que ser máscara, snorkel, aletas y algún arma o neumática o de resorte. Entonces durante varios años hice eso, que es un sueño como deporte, la apnea, ¿no? La caza submarina. Después no me gustó más matar animales y me dediqué a la caza submarina de imágenes, hacía fotos y videos submarinos durante mucho tiempo. Fui campeón argentino de video sub. Este, ya le vamos. Es que es eso, chicos, es la locura, es cuando te enfocas en algo, ese foco sos vos sos ese foco. No hay otra cosa que tu foco. Te enfocas en un dolor, te duele. Te enfocas en que sos abundante. Te enfocas en que sos pobre. Entonces yo me enfocaba en algo y no, nunca perseguí ser campeón argentino de nada. Me gustaba correr y correr rápido. Y cada vez que podía pegaba un salto o hacía un pique, pero no era que lo hacía con muchas ganas. Y en el buceo me pasó exactamente lo mismo. Me regalaron esa máscara, empecé con la apnea. Cuando tuve 2 mangos con 50 me compré la primera inversión. Tenía que volver sí o sí a la facultad, porque para enseñar en la facultad tenía una beca y tenía que volver. Este, entonces, para enseñar en Tucumán, yo quiero que se imaginen esta situación. Estudiante sin mucha ayuda familiar, este,
volver a Tucumán a hacer unos mangos laburando y comprarse 2 tanques de buceo. Era, era lo más irracional que se Lo pueden más loco. imaginar. Loco. Bueno, pero estabas persiguiendo tu sueño. Era lo que yo amaba, me enamoré íntima, infinitamente del buceo. Me acuerdo que mi primer profesor de buceo, yo hice mi primer curso en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, en ese entonces era divina, y me decía, ¿te gusta la playa, Sergio? ¿Vos se gusta la playa, Sergio? Este, y yo, claro, era lindo, de arena, el mar, la flaca divina, la brasilera en esa época, y yo con la edad de ustedes, 23, claro que me gusta. Bueno, eso es la tapa del tesoro, Sergio. El verdadero tesoro está cuando te metas bajo el agua. Y tenía razón el flaco. Cuando me metí bajo el agua era explorar universos que no se imaginan, las cuestiones de lo lindo, lo exótico de la vida, de los lenguajes, de las interacciones bajo el agua. Y de hecho que somos seres de agua, nuestra construcción es de agua. Y ahí me enamoré del agua, empecé con el buceo, empecé a tomar cursos, empecé a dar cursos, vine y le metí la locura mía al rector de la universidad y le dije, es imprescindible hacer curso de buceo en Tucumán. Tenemos muchos lagos, se hunde gente, se ahoga gente, tenemos diques que generan energía y no hay quien las atienda. Y empezamos esa construcción, le dimos instrucción a los bomberos, a la policía lacustre, a los grupos especiales de la Policía Federal. Y seguí perfeccionándome, hice cursos en Brasil, hice cursos en Cuba, en Estados Unidos, y fui el brevet número 3 de la máxima categoría de instructores que hay en nuestro país. Fui el tercer instructor, el primer instructor de mezclas gaseosas en Argentina. Eso conllevó y todo lo que lograste. Todos mis viajes, hicimos una empresa en la que hacemos mantenimiento a los diques. Los amigos más extraordinarios, mis hermanos del alma, son buceadores construidos por mí. Mm, pasión. Claro, y de acuerdo a todo, toda tu historia del enamoramiento sobre debajo del agua, ¿hay alguna experiencia que nos quieras contar que te haya cambiado la forma de ver la vida o que también la puedas llevar al entrenamiento, no sé, algo que te haya quedado en la retina, dijo? Y tengo historias medio heavy para mí, emocionalmente, son muy pesadas. Yo he tenido este, un pasaje por el que pasamos todos los varones jóvenes, profesores de educación física, combinación compleja, lleno de testosterona, este, macho alfa, lomo plateado, creyendo que siempre soy el más polenta, el más picante. Y en ese contexto yo creía que era Aquaman. Yo estaba seguro que era Aquaman. Estuve acá a cargo de la cátedra de natación. O sea, yo me sentía en el agua, era mi medio. Todas mis vacaciones las pasaba en Brasil, iba 2 o 3 veces al año, cruzaba de una islita a otra nadando. Me encantaba, me fascinaba. El agua era mi medio. Y en ese contexto de confianza, tuve un par de accidentes gravísimos en buceo. Este, Hay normas en el buceo que no hay que violar. En una de esas normas, estando enfermo, buceé porque quería estar con mis amigos y me reventé un pulmón. Este, y de ahí me hicieron 3 operaciones después para reparar el pulmón ese. En otra operación de buceo tuve una embolia gaseosa y quedé en silla de ruedas por un tiempo, con un pronóstico de que no iba a caminar. Entonces, ¿qué me brindó esto? Tu pregunta es, ¿hay algo que te haya cambiado la perspectiva? Imagínate lo que te puede cambiar la perspectiva, las verdades que te puede contar cuando te levantás una mañana siendo el dueño del mundo y a la tarde estás en una silla de ruedas. ¿Y cuál es tu determinación? ¿Cuáles son tus creencias? Si te dejan en la silla de ruedas, si te sacan en la silla de ruedas. Sí, ahí tomó cosas, amistades eternas,
En el buceo por ley vos no podés bucear solo. Y todo tu equipo tiene un backup para tu compañero y tu compañero tiene tu backup. La fuente primaria de aire es tu compañero. ¿Qué te quiero decir con esto? El nivel de confianza que te genera este deporte, vos lo traspolás a un deporte de conjunto en tierra y el que está a la par es tu fuente de aire. Estás en la cancha de rugby, estás en la cancha de fútbol, donde sea. Sí, millones de esas, hermano. Muchas experiencias que, como dijiste, la puedes llevar al ámbito del entrenamiento o de la tarea en equipo. Y o sea, me llama la atención lo que mencionaste de que esas oportunidades te cambiaron quizá la forma de ver las cosas y también te llevaron al límite. Y esto me da pie a preguntarte sobre lo que hicimos el día viernes. Vinimos acá al Cadillal, en donde bueno, se nos planteó actividades que nos generaban incomodidad, frustración, teníamos que resolver adversidades. Y me gustaría que nos comentes un poquito cómo fue eso. O sea, cuando me hablabas de cuáles serían los valores que le pondría un equipo ahora, me preguntaste, ¿verdad? Entonces, y yo te dije, bueno, es que, es que tenemos un rechazo natural a lo que nos incomoda, al frío, estamos todos con frío, al levantarnos y movernos, al desplazarnos. Si tenemos el auto, la moto, en vez de caminar una cuadra, nos vamos en esta cuestión, porque nuestro programa original dice eso. Y lo que nos, lo que nos dice Francis, que si haces pesa, sufrí, pero te crece el músculo y va a estar sano, lo estamos perdiendo. Entonces estamos dejando que nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro emocional, nuble las decisiones de nuestra corteza. Entonces, estamos en un punto de la historia en el que tengo que retomar el hilo de lo virtuoso que es la incomodidad, de que el problema, que la dificultad es el virtuosismo, es lo que le va a dar salud, 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 salud. Entonces, lo que tratamos de hacer en estas jornadas es ver que cada vez que das un paso hacia lo que está incómodo, en busca de mares fríos, ya lo blanquearemos a la frase esa, cada vez que vas hacia un mar frío, hacia algo que te incomoda de verdad, lo único que haces es crecer, tener emociones más ricas, volverte más fuerte, volverte más inteligente, volverte más resiliente. Entonces, con los jóvenes estamos proponiendo estas instancias que, que te van a generar un proceso consciente de que el problema es algo bueno. Y si lo repetís la cantidad de veces suficiente para que eso se haga cargo en vos, cada vez que hay un problema, cada vez que se arma un quilombo, y no está, qué mala suerte, que esto, que esto. No, decir, bien, vení, contame cuál es el músculo que me va a hacer crecer. Esa es la idea general de un coach. Y algo que a mí me sirvió mucho y que realmente lo utilicé, es que se planteaba la idea de que, a ver, vos tenés un problema, estás teniendo una dificultad y además de estar teniendo esa dificultad, te enojas, te frustras, entonces se convierte en un doble problema y no tiene sentido, tardas más en resolver la situación. Entonces a mí en ese sentido me hizo darme cuenta de que ante una adversidad o ante alguna situación negativa que yo puedo tener, lo último que tengo que hacer es frustrarme, enojarme, o si lo hago quizás que sean 1 o 2 segundos y automáticamente cambiar el chip. Bien, A mí en lo personal me adoro sirvió. que te acuerdes de eso. Estamos pagando el precio con las sirenas, con todas estas cuestiones, pero estamos en un lugar soñado. Me encanta que te acordes de eso. El enojo es un mecanismo primitivo. La palabra antropológica la deben odiar porque cada vez que quiero entender algo me retrotraigo
a cuáles son los software que tenemos, los modelos operativos que tenemos, y ahorra energía. El enojo es un rechazo a que me cambien mi plan, mi perspectiva, mi punto de vista. ¿Y qué hace el enojo? Me mete una química horrible, cortisol, vasoconstrictor, hipertensivo, me hace gastar energía, me hace pelear con el árbitro, con mi rival, me sacan amarilla. Estoy hablando absolutamente en sentido figurado, ¿verdad? Entonces, el enojo lo único que hace es mal. Entonces, pero yo les decía a ustedes, no puedo cercenarlo, no puedo evitarlo, no puedo cortarlo. Cercenar es cortar. Entonces, lo único que puedo hacer es lo que dijiste, es diagnosticarlo tempranamente. Entonces, me doy cuenta que estoy enojado y digo, qué pavo que soy un pendejo pedorro, me enojo, ay, me enojo y ya pierdo el objetivo. O sos un hombre de verdad, que el enojo, que la contrariedad te enseña, creces, aprendes, resolves, llegas a tiempo, o te quedas ahí loco en un rincón protestando por tu suerte. Entonces, la herencia de este tipo de reflexiones es esto. Me diagnostico tempranamente, no me enojo. Si me enojo, yo me digo a mí mismo, qué pedorro que sos, pendejo pedorro enojándote. Entonces, diagnóstico temprano, resuelvo, emoción inevitable. ¿Cómo es la frase célebre? Es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. O decidís si va a sufrir o no. Lo que dijo usted también de los valores, que de los All Blacks, que se enojaba y se desataba para cambiar el chip y volver a entrar en foco, Exacto. volver a estar en el... El tipo se propuso como un objetivo, como un valor íntimo de él, está en azul. Y me gusta que lo hayas visto por ese lado. Ahora, ¿por qué me decís de usted ahora que estamos en cámara? ¿Qué pasó? Profe, ¿y cómo fue la planificación de las actividades Del del viernes. viernes? ¿Es ya algo que se viene haciendo, o sea, siempre la misma actividad? O... A ver, yo siempre tengo un plan A, B, C. Yo, bueno, ustedes no se han dado cuenta, pero entró a la cocina y había 10.000 anotaciones. Yo pienso, anoto. Cuando llega, tengo millones de programas alternativos. Entonces, yo leo algo porque siempre debería haber un diagnóstico previo. ¿Cómo se hace con una empresa o con un equipo? Yo normalmente hago 2 o 3 entrevistas con el entrenador o con los gerentes. Digo, bueno, ¿cuál es el quilombo que tenés con tu empresa, con tu equipo? Nosotros hemos hecho coaching a Scania Argentina, a DirecTV, a EDET, a Sinar, que es una empresa agroquímica más grande de Argentina. O sea, hemos hecho una serie de coaching que realmente, este, si no generas un cambio en la producción, no servís, ¿verdad? A Hidroeléctrica, que es la que maneja los diques que generan energía para el sistema interconectado nacional, este, una vez por año tenían que parar y reparar las turbinas, los ejes de rotación. Entonces ese trabajo lo hacían normalmente en 3 semanas. Imagínense un promedio de 50 lucas verdes por día para 3 semanas y estamos hablando que son 21 días, un palo verde que está perdiendo. Entonces nosotros, trabajando con esta gente, ensamblándolos como equipo, redujimos el tiempo a 5 días. Entonces, eso es tener estadísticas y claro del rendimiento que hace el trabajo en equipo. O sea, no es verso, es plata. Si vos lo querés traducir en plata, es plata. Si lo querés traducir en otra moneda, es paz, es equilibrio. Está bueno lo que decís porque me acuerdo que en la jornada del viernes, bueno, haciendo justamente el trabajo en equipo, que era la idea, yo sentía que quizás solo lo hubiese hecho más rápido
y yo capaz que los impulsaba, vamos más rápido, y algunos me decían, no, pará, hagamos otra estrategia. Y ayer estaba en el departamento de Sami y estaba pensando, sí, yo hubiese llegado más rápido, quizás solo, pero no sé si lo hubiese terminado, no sé si hubiese terminado todas las actividades, y eso refleja la veracidad de la frase de que solo llegas más rápido, pero en equipo llegas más lejos. Napoleón ese, ¿no? Realmente, quizá uno cuando escucha la frase sí dice, bueno, es una frase, pero realmente la hice carne y me di cuenta que es totalmente cierto. Yo solo no sé si hubiese terminado todas las actividades, y con el grupo siento que costó mucho menos. Siempre que uno por ahí está más decaído, el otro lo tira, y eso creo que es el motor de todo esto que se planteó. Y también tiene, al ser un grupo, tenemos varias características. Por ejemplo, Matías, el otro chico, era grande, tenía más fuerza, yo era más chico, era a mí muchas veces el que me trasladaban. Pero también yo, en el momento, por ejemplo, digo, no, yo también estoy descansado, tengo que hacer algo. Y había otro que era más o menos de mi peso y también tratábamos de compensar. Y también de eso también creo que se trata, de que buscar la característica de todo, de cada uno, y ensamblarla. Y de eso va a ser un buen funcionamiento del equipo, que realmente yo siento que dimos un buen desempeño en la jornada de viernes, que cada uno con su ayuda, desde su punto, Su granito de arena. claro, desde su granito de arena fuimos ensamblando todo el plan que íbamos haciéndolo durante la actividad, y que bueno, que resultó bastante bueno, porque siento que hicimos un buen desempeño en las diferentes actividades que nos plantearon. No saben, no saben la retribución que estoy teniendo por estas expresiones de ustedes, porque no sé si se acuerdan, hace una semana o dos dijimos, vamos a hablar de que un docente y un entrenador tiene que moverse por motores filosóficos. Si no tengo filosofía, no. Y ustedes están construyendo creencias. ¿Eh? Acá acaban de decir la construcción del éxito si un granito cada uno. Acaba, acaba de sostener este, que si no hubiese estado el equipo, no hubiese encontrado sentido en tener todo esos kilómetros que hicimos, no hubiese terminado la tarea. Sacamos la cuenta, ¿no? Ni ustedes no se han dado cuenta, pero hicieron de media 12 pasadas, ida y vuelta de 300 metros, o sea, 12 pasadas de 600 metros. Ahí nomás tenés 7.200 metros, cargado, incómodo, subida, bajada, levantando, cuando hicieron las primeras pasadas cargando que no podía tocar alguien el piso. Después hicieron de tierra, de nuevo, tratándole de plantear dificultades, hicieron cerca de 7 kilómetros y algo, casi 8 kilómetros. Ya tenemos 15. Y después en el kayak hicieron unos 5, ya tenés 20. O sea, 20 kilómetros en una jornada con total incomodidad, metiéndose, metiéndose en ambientes psicológicos complejos, metiéndose en medio físico. El agua estaba a 15 grados, te mataba, era un shock térmico. Y vos fijate, o sea, primero, 20 kilómetros, ¿hace cuánto que no hacen? ¿Estamos? No sé si alguna, Si alguna vez lo hemos hecho, pero ni siquiera te hizo ruido el volumen. No, eso estaba pensando justamente, el Ni volumen. siquiera te hizo ruido el Obviamente volumen. que lo sufrís, pero ni te imaginás que has estado haciendo 20 kilómetros de... Esa es cuando entendés que vas con un equipo en un objetivo, empezás a fluir con la masa del tejido vivo del universo. Eso es flow. Entonces, y esa la hacemos. Ustedes han hecho desde las 10 hasta las 5 y algo. Supongamos han hecho 7 horas sin parar, sin parar. Pero hemos logrado hacer 48 horas sin dormir, sin parar. Pum, 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 pum. Y no hay... Comer sin tomar agua también. Sin comer, no. Pero, por ejemplo, te cuento una que he hecho. He hecho, cada uno tenía un huevo.
un huevo crudo. ¿Estamos de acuerdo? Y tenían que hacer todas estas cuestiones que han hecho, alzarse, levantarse, ir a la cascada de agua chiquita, volver. Pero iba a comer únicamente el individuo que no rompía el huevo. Tenían que traer el huevo, hacer lo que sea, ponerlo al huevo donde se te canten los huevos, pero traerlo al huevo sano. El que rompía el huevo no comía. El objetivo que tenía con ese equipo era aumentar el foco, porque los tipos eran tremendos jugadores, pero se pasaba una mariposa y se quedaban, alguien del público le gritaba y empezaban a interactuar y se olvidaban del juego. Entonces, si yo te doy algo que te rompa la cabeza, pero que tengas que estar enfocado, entonces la estrategia del juego que les hice era foco, foco absoluto. Entonces los tipos tuvieron cerca de 16 horas sin parar, sin romper el huevo, sin comer. Cuando llegaron, les digo, ¿están con hambre? Bueno, vamos 16 horas más. Y ahí quería que aumenten el límite de saber que el límite era ellos nada más. Entonces, sí hemos hecho cosas raras. Cada jugador, cada equipo viene con su manager, su nutricionista, y dice, no, porque a las 12 tiene que comer, ta, 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 ta. Sí, te das cuenta que el límite nunca está donde vos crees. Yo había almorzado el día anterior y comí con ustedes a las 5 de la tarde. Si ya bien yo no hice todo esto, pero mentalmente sí. Se fueron ustedes y dormí hasta las 10 o sea, la cantidad de energía que gasta esta cuestión de enfoque. Así que ese es el tema. Bien. Sergio, ya para ir cerrando este podcast, ¿sí? Me gustaría que dejes algo más personal, algo más delegado, ¿sí? Si mañana ya, supongamos que te dejas de ser profesor, de todo, dejas el buceo, todo, ¿qué te gustaría dejar a tus alumnos? Eh, yo no sé si los que van a ver este podcast, no sé si nuestra audiencia sabe que acá no hubo una sola pregunta conocida previamente, ¿no? Todo esto ha sido absolutamente espontáneo. Y la verdad que cada pregunta que me han hecho me, me- me genera, me genera una necesidad de reflexión. No sé si las respuestas tan inmediatas van a reflejar mis creencias, pero vamos a ver. Si tuviese que dejar, primero que cuando empezó a hablar, estoy muy cerca de tenerme que jubilar. Este, y la docencia para mí no es otra cosa que hacer lo que yo amo. Yo no soy docente por una necesidad económica, soy docente porque adoro estar con ustedes, pero lo adoro desde el fondo del alma, no por lo que doy, sino por lo que recibo. Y, y ustedes van a transitar esta senda, este camino mío. Si lo transitan con esta conciencia, si no buscan un cargo, si no buscan un puestito en un club, si no, si buscan expresar de verdad su vocación, van a tener una vida fantástica. No quiero dejar de enseñar. Nunca en mi vida he pensado cuándo se termina esta hora maldita que me quiero ir de acá. Yo no quiero que se terminen las clases con ustedes nunca. Este, Encima a ustedes les tocó un año donde me he metido en esta cuestión de ser parte de un proyecto político de facultad, no político, sino de organización de la facultad, entonces me he perdido algunas clases. Me genera, emocionalmente me genera un hueco inmenso saber que voy a dejar de estar con ustedes. Si voy a dejar de estar con ustedes, si voy a dejar de entrenar, si voy a dejar de tener mi empresa, ¿cuál sería la herencia? La herencia es enfocarnos en el ser humano y la frase que elegiría como herencia es In Lak'ech, somos uno.
cada cosa que hagas de tu vida, pensá que somos uno, que se la haces a otro, te la haces a vos. Y la segunda me la enseñó mi hija, me gusta mucho YouTube, el grupo este irlandés, y dice, eh, el amor es el templo, el amor es la ley suprema. Creo que ese entendimiento hace que nuestros actos, que nuestra vida sea absolutamente plena y que vayamos en la dirección que el universo quiere que vayamos. Entonces somos uno y el amor es la ley suprema sería mi herencia, digamos, para mis alumnos, para mis hijos, para el universo que he transitado. Bien. Sergio, muchísimas gracias por recibirnos. Un honor para nosotros estar acá haciéndote estas preguntas que quizá a muchos puede interesarlo o no, a nosotros nos sirven un montón. Hemos reflexionado un montón con esta charla, así que muchísimas gracias por eso. Y nada, si les gustó, que esperamos que les haya gustado, dejen su like, comenten si quieren una parte 2 y nos vemos en el siguiente episodio.